Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 19, y vamos a leer en esta mañana. Estamos presenciando la entrada triunfal de Jesús, estamos presenciando los últimos días de Jesús en la tierra, en la ciudad de Jerusalén. Así que vamos a acomodarnos un poco en nuestra mente dónde está Jesús en este momento en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11, verso 12 al 19. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, o sea, el lunes, ¿se acuerdan? Domingo fue el que Jesús entró en Jerusalén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ya hace un buen tiempo que venimos estudiando el Evangelio de Marcos, y quisiera una vez más, y las veces que sea necesario, hermano, animarles a que no falten en los cultos de los domingos. Y que si vienen, vengan, hermanos, preparados con su Biblia, y si es posible con un anotador para anotar lo que Dios nos va hablando ese día. Porque verdad no asimilada es verdad desperdiciada y verdad olvidada. Recuerden que estamos en el capítulo 11, donde Marcos relata los últimos días del ministerio terrenal de Jesús. El domingo pasado vimos la entrada triunfal de Jesús, y terminamos ese día domingo con Jesús mirando con tristeza al templo, y después salió para pasar la noche en Betania. Y es el día siguiente, o sea, el lunes, que leemos esta escena de la maldición de la higuera, que es nuestro primer punto. Vamos a volver a leerlo, hermano. Vean ahí en su texto. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era de tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Mis hermanos, este es uno de los pasajes que nos da la impresión que Jesús no está siendo muy justo, que digamos. Que Jesús está haciendo algo incomprensible, injusto. Pareciera que Jesús se levantó ese lunes con mal humor. Así cuando alguien se levanta un día y patea al perro y todo eso, el gato, la mesa. Parecía que Jesús amaneció ese día de mal humor. Que descarga su ira contra una pobre planta de higuera, que el único pecado que cometió es que no tenía fruto, porque no era tiempo de dar fruto. Fue no tener fruto fuera de temporada. Era la primera vez, hermanos, este es un dato importante. Era la primera vez que Jesús hacía un milagro que terminó en destrucción. Porque todos los milagros que Él venía haciendo terminaba en restauración. Pero esta vez se invirtió la cosa. Este milagro que Él hizo terminó en destrucción.
Un famoso ateo de apellido Russell usó este pasaje en contra del cristianismo para decir que Jesús no es Dios. Porque no manifiesta una conducta propia de un hombre justo. Y mucho menos que esta actitud venga de alguien que decía, ¿qué cosa? Ser hijo de Dios. Otro ateo dijo, y esto me hizo reír, que la maldición de la higuera por no tener fruto cuando no era su época es como patear a un perro porque no sabe hablar inglés. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús maldijo esta higuera? ¿Qué mensaje quería comunicar Jesús? Los árboles de higuera eran muy comunes en Israel, muy apreciados en Israel. Y sus higos más grandes y maduros se recogían entre agosto y octubre. Nosotros estamos en agosto, ¿verdad? En esta época más o menos se recogían los higos maduros, los higos grandes. Y este incidente está pasando en abril, más o menos finales de abril. Claramente no era época de higos. Este incidente pasó a finales de abril, comienzos de marzo. Pero en comienzo de marzo, algunas variedades ya comenzaban a dar pequeños frutos llamados brevas. Unos pequeñitos, así, frutos pequeñitos, que no eran todavía los grandes, eran un poco más ásperos, de color verde y a veces morado. Todos conocemos algunos árboles frutales que a veces fuera de tiempo también comienzan a tener algunas frutas, ¿verdad? Y era parecido a esto. Cuando una higuera tenía muchas hojas y no tenía esas brevas pequeñas, esos frutos pequeños, era señal de que esa planta no iba a tener fruto todo el año. Vamos entendiendo, ¿verdad?, por qué Jesús usó esta imagen. Si no tenía esas pequeñas frutas, por lo menos fuera de su temporada, era señal de que esa higuera se estaba secando, que esa higuera tenía un problema interno, o sea, estaba enferma. Entonces, lo único que Jesús hizo ese día, estaba acelerando el proceso de secado. De todas formas, esa planta de higuera que no tenía brevas, se iba a secar. Entonces Jesús, lo único que hizo fue acelerar el proceso y usar esa imagen visual, ese acto como una parábola visual, como una imagen profética de lo que le iba a suceder a la nación de Israel. Vamos a contextualizarnos. ¿A quién Jesús le estaba queriendo enviar este mensaje? Le estaba enviando un mensaje a la nación de Israel. Este higo pintaba demasiado bien. Prometía mucho, pero no tenía fruto. En el Antiguo Testamento, una higuera fructífera era sinónimo de la bendición de Dios. Pero una higuera estéril era símbolo de juicio de Dios. Jesús usó esta misma figura ahí en Lucas 13. Vamos a ir en Lucas 13 rapidito, sin cerrar Marcos 11. Lucas 13, 6 al 9. Para comparar un poco esta parábola. Dijo también, Lucas 13, 6 al 9, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?
Entonces respondiendo le dijo el viñador: Señor, déjala todavía un año, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si tiene fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Ven el parecido? Y aquí hace 3 años vengo buscando fruto y no lo hallo. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús, hermano? 3 años. Jesús era ese viñador que le dijo al dueño: todavía no lo cortes, Señor. 1 año más. Lo voy a abonar. Lo voy a cuidar. Pero al final, si es que a pesar de todo lo que yo haga por esta higuera, al final puedes cortar. Israel había pasado el límite de la paciencia de Dios y se iba a secar. Así como la higuera, por causa de su continuo rechazo al Salvador y por su vana religiosidad vacía y ritualista. Ahora, hermanos, esto pasó hace 2000 años con relación a Israel, hace más de 2000 años y algo. ¿Cómo nos sirve a nosotros esto? ¿Qué enseñanza nos trae esto a nosotros hoy? Y es acá donde tenemos que nosotros prestar mucha atención. ¿Fue solo para Israel? ¿O es una solemne advertencia a todas las generaciones venideras? ¿Fue solo para Israel? ¿O es también para nosotros? El hacha ya está puesto a la raíz de los árboles, decía Juan el Bautista al principio de su ministerio. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Esto no solo era válido para los judíos. ¿Y sabes lo que significa esto para nosotros hoy? Que todo aquel que dice ser creyente y no se evidencia en él frutos dignos de arrepentimiento, se está engañando y sigue su marcha derechito al infierno. Hermanos, este mensaje es duro. Para mí no fue fácil plantearme estas preguntas y yo tuve que hacerle algunas preguntas a mi esposa. ¿Cómo ella me veía a mí? Este mensaje no será fácil para mí predicar y para ustedes no será fácil escuchar. La persona puede tener toda la apariencia como esta higuera, toda la apariencia piadosa, tener un vocabulario religioso, incluso tener ministerios e involucrarse en varias actividades, pero todas ellas son hojas y nada más si no tiene al Hijo de Dios morando en la vida. Mis queridos hermanos, Iglesia Bíblica Gracia y Paz, si el Señor viniera buscando hoy frutos en esta pequeña iglesia, ¿qué encontraría? ¿Encontraría algo? ¿Encontraría por lo menos algunas brevas? Si solo tenemos una linda liturgia, buenas canciones, pero el resto de la semana vivimos en nuestro mundo, viviendo vidas desconectadas de Dios y la iglesia, no es buena señal, hermanos. No es buena señal. Yo les invito a analizar sus propias vidas desde ya. Porque esto es una advertencia para todos nosotros. Es una advertencia, no solamente fue para Israel. Israel se desvió, Israel aparentaba ser pueblo de Dios. El árbol, dice Jesús, se conoce por el fruto, no por las hojas, no por lo bien que se ve afuera. Y yo sé que este versículo en su contexto está hablando de falsos profetas, pero también podemos secundariamente aplicar a falsos creyentes.
Esta higuera se veía muy bien en la distancia, pero era estéril, era solo una bonita apariencia. Y acá no estamos hablando de personas ateas o de una persona que vive en inmoralidades sexuales, siquiera estamos hablando de la nación de Israel que profesaba a voz en cuello creer en Jehová de los ejércitos. Ellos se jactaban de tener la palabra de Dios en alta estima. Ellos estaban orgullosos de ser la nación escogida por Dios. Y aparentemente se creían por eso. Se sentían seguros por eso. Como Dios nos eligió, no creemos que Él nos castigue. Esto nos lleva a la segunda escena. ¿Cuál era el problema entonces del pueblo de Israel? Nos lleva a la segunda escena, que es la purificación del templo. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Era la primera vez que veíamos a Jesús en los evangelios reaccionar violentamente. ¿Cómo conectamos con ese Jesús que habíamos visto la semana pasada? Un Jesús misericordioso, un Jesús que sanaba, un Jesús que restauraba. ¿Cómo conectamos con este Jesús, entre comillas, violento? La verdadera justicia y el verdadero amor también se indigna. Un amor que no se indigna por el pecado no es verdadero amor. En el versículo 16 dice que Jesús no permitía que nadie cruzara a través del templo llevando objeto alguno, porque muchos usaban el templo como un atajo. Y para entender la reacción de Jesús, hermanos, debemos entender lo que el templo significaba para un judío. ¿Se acuerdan en la serie de Ageo habíamos visto también el significado del templo? El templo era un lugar sagrado, alrededor del cual giraba toda la vida nacional y religiosa de Israel. El templo era el eje alrededor del cual giraba la vida social de Israel. El templo era la joya de Israel. Este edificio, como vimos en la serie de Ageo, simbolizaba la presencia misma de Dios. El templo era lo que le daba un sentido de pertenencia al judío. El templo era donde el pueblo podía encontrarse con su Dios a través de los sacrificios que fueron ordenados en la ley de Moisés. Hermanos, todo estaba diseñado, escuchen bien, todo estaba diseñado para hacerle ver al pueblo de que Dios no toma en poco el pecado. Todo lo que se hacía en el templo era una imagen visual del celo de Dios y del odio de Dios hacia el pecado. Cada sacrificio de animal, cada sacrificio de un cordero clamaba: no hay reconciliación a menos que un inocente muera en tu lugar. Ese era el mensaje. Era un recordatorio permanente que no podemos acercarnos a Dios a menos que alguien cumpla con la condena que pesa sobre cada uno de nosotros. Esto era lo que significaba el templo para un judío, para que entendamos por qué Jesús reaccionó de esta forma y para entender por qué era tan grave lo que Israel estaba haciendo.
Hermanos, todo esto era lo que los líderes religiosos tenían que enseñar al pueblo. ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes? Era enseñar esto. Enseñar al pueblo que Dios odia el pecado. Enseñar al pueblo de que no hay reconciliación con Dios a menos que haya un sustituto. Esto era lo que tenían que enseñar al pueblo, pero ellos terminaron corrompiendo el sistema de sacrificios usando el templo como un mercado. Imagínense lo grave que era esto. Ahora, el templo tenía un patio que era exclusivo para los gentiles o no judíos llamado patio exterior. Había un lugar especialmente apartado para los gentiles, para los que no eran judíos, ¿sí? Hasta ahí podían entrar aquellos que no eran judíos para ofrecer sacrificios a Dios. Los no judíos también tenían su lugar en el templo. Pero en algún momento alguien tuvo la genial idea de usar ese lugar destinado para los gentiles para poner un montón de puestos de ventas de animales para sacrificio. Según un historiador romano llamado Flavio Josefo, en una Pascua se llegaba a vender hasta 250,000 corderos para el sacrificio en el atrio del templo. Y si ustedes pueden usar su imaginación, en la Pascua se triplicaba la cantidad de gente en Jerusalén. Imaginen el gentío. Imaginen el murmullo, el hablar de las personas, el ruido, y cada uno de los vendedores de los puestos ofreciendo en voz, en cuello sus animales, tratando de atraer clientes. En este puesto van a encontrar las mejores palomas, los mejores precios para su sacrificio. Y lo mismo hacía el otro puesto. Era un negocio súper lucrativo. Adivinen de quién eran los puestos. ¿De quién eran los puestos? De los sacerdotes. Era un negocio, un negociazo. El templo, hermanos, parecía cualquier cosa menos un lugar de adoración. Se había prostituido totalmente, se había desviado totalmente el propósito del templo. Nada más y nada menos, ahora que lo entienden, fue por esto. Esto fue lo que provocó la ira de Dios, la ira de Jesús, la indignación de Jesús, la indignación de nuestro Señor. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Ustedes no leyeron en su Biblia? Una reprimenda de Jesús hacia los sacerdotes. Ni siquiera saben lo que está escrito ahí. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esto puede ser que no tenga mucho sentido para nosotros hoy escuchar, pero el Señor aquí está, como siempre, cuando Él enseñaba, citando la Escritura. ¿Se acuerdan Mateo 4? Cuando se confronta con el diablo, Él, escrito está, escrito está, escrito está. Y Jesús, cuando hacía algo, cuando enseñaba, siempre acudía a citar la Biblia. Y la Biblia de ellos, en ese momento de la historia redentora, eran los escritos de los profetas, de Moisés y los profetas. Esa era la Biblia de ellos. Entonces Jesús le dice: ¿ustedes no saben lo que está escrito ahí? Se supone que ustedes son los sacerdotes, ustedes deberían saber lo que está escrito ahí y enseñar eso al pueblo.
El Señor está citando aquí Isaías 56, 6 y 7 y Jeremías 7, 11. Ustedes pueden leer después. Es impresionante. No vamos a leer todo porque son largos los capítulos. Les dice, ustedes no leyeron lo que dice su Biblia, que el propósito del templo es atraer conversos de todas partes del mundo. Hermanos, nuestro propósito acá como iglesia no es solamente que nosotros, este grupito, nos reunamos todos los domingos a adorar a Dios. Nuestro propósito es alcanzar a otros, traer a otros, ser instrumento para alcanzar a otros. Nosotros no somos exclusivos, nosotros no somos exclusivistas, como algunas sectas. Israel tenía que ser el instrumento para bendecir la familia de todas las naciones, pero perdieron de vista ese propósito y convirtieron el patio de los gentiles en un mercado. Era increíble, porque esta gente, escuchen hermanos, tenía una creencia popular que decía que cuando el Mesías aparezca, expulsaría a los extranjeros del templo. Ellos creían cualquier cosa, ellos tenían creencias así fuera de la escritura, eso sí creían, eso sí ponían en alto, pero lo bíblico, lo que estaba escrito no. Ellos tenían una creencia de que cuando el Mesías venga, expulsaría a los extranjeros del templo. Esto era exclusivismo puro y duro de Israel. Israel decía, somos exclusivos, somos únicos, Dios nos escogió. Qué pena por ustedes que no son judíos. Pero ¿saben lo que Jesús hizo? Jesús hizo exactamente lo contrario. ¿Qué hizo ese día Jesús? Expulsa a los judíos del atrio de los gentiles. Ustedes son los que están estorbando a esta gente. No esta gente a ustedes. Él expulsa a los judíos del atrio de los gentiles para dar acceso a gentiles como tú y como yo a la salvación. El otro texto, cueva de ladrones, que cita Jesús, lo toma del libro de Jeremías, capítulo 7, 11. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Es duro esto. Para entender esta comparación, hermanos, hay que entender que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, estaba rodeada de cuevas, de pequeños túneles, cuevas en las rocas. Estaba rodeada, había muchas cuevas. Donde los ladrones, cuando cometían sus fechorías, se metían ahí en las cuevas y nadie les podía sacar de ahí, nadie les podía encontrar. Porque eran tipo catacumbas, tipo laberintos. Y lo que Jesús y Jeremías está diciendo, hermano, es que los judíos estaban haciendo exactamente lo mismo. Solo que en vez de cuevas, estaban utilizando el templo de Dios para esconderse. Estaban haciendo exactamente lo mismo. Se escudaban detrás de sus ritos y ceremonias para escapar de la justicia de Dios y después seguir viviendo como se le da la gana. Y ahí en Isaías 56 y Jeremías 7 pueden leer después, van a ver cómo Jeremías denuncia esta conducta del pueblo. Les dice, ustedes viven en la semana adulterando, robando y después van al templo para calmar sus conciencias. Hermano, ¿puede pasar eso con nosotros? ¿Sí o no? Puede. De esta forma convirtieron el templo en cueva de ladrones. Jesús no solamente usó esta frase como una comparación, era la realidad.
Israel era como esa higuera frondosa, de apariencia hermosa, pero no daba fruto. Todo era una fachada. Todo era una actuación. Me acuerdo que nosotros en casa, cuando llegaba Año Nuevo, Navidad, Año Nuevo, pintábamos nuestra casa feíta. ¿Y saben dónde comenzábamos a pintar? Desde afuera. ¿Por qué siempre queremos pintar la casa desde afuera? ¿Por qué no comenzamos desde adentro? Porque nosotros queremos aparentar. Nosotros queremos mostrar lo que es desde afuera. Que adentro esté desastre, pero afuera que esté bien. Por eso ustedes ven mi casa desde afuera muy fea, pero adentro está bien pintadita. Mi casita. Ellos estaban escondidos detrás de sus actividades religiosas para calmar sus conciencias. Y como aplicación personal para nosotros, porque no podemos solamente leer este relato y hacer como que nada pasó y que como que esto hace 2000 años que pasó, entonces no creo que me pueda afectar. Como aplicación personal para nosotros, convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones es vivir el resto de la semana como un mundano, hablar como un mundano, gastar mi plata y mi tiempo como un mundano y no venir al culto para calmar mi conciencia. Incluso cantando himnos, haciendo oraciones. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes roban las casas de las viudas y como pretexto se van al templo y hacen largas oraciones. No digo que esto esté pasando contigo, pero puede ser. Puede ser. Yo no soy Dios, yo no sé, yo no conozco la vida íntima de en todas las semanas lo que ustedes hacen. Pero es un riesgo real del que tienes que cuidarte. No es suficiente estar en un lugar correcto. Yo me alegro que ustedes estén acá, pero en algunos casos no es suficiente eso. No es suficiente. Uno puede estar en un lugar correcto, haciendo las cosas correctas, pero el corazón no está involucrado. Si no está involucrado nuestro corazón, somos como esta higuera. ¿Qué tan presente está Dios en nuestra semana? Hermanos, hagamos estas preguntas. Las preguntas son dolorosas. Nosotros tenemos que hacernos preguntas. Yo le hice varias preguntas a mi esposa que no le haría a otra persona. Y yo sé que ella iba a ser sincera conmigo. ¿Qué tan presente está Dios en tu semana? ¿Con qué frecuencia te diriges a Él en oración? ¿Deja que Él te hable en su palabra fuera de este tiempo de domingo que tenemos juntos? No digo que por hacer eso, hermano, vas a ser salvo o le vas a agradar más a Dios. Digo que esos son evidencias. Son evidencias de lo que está pasando en mi interior, de lo que está pasando en tu interior. Mis hermanos, este pasaje nos presenta una seria posibilidad de parecer un creyente sin serlo. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Este pasaje nos presenta esa posibilidad de parecer y no serlo. Yo sé que parece a veces que les estoy retando y puedo parecer bastante duro en lo que estoy diciendo. Hay prédicas que yo no quiero hacer porque también quiero caerle bien a la gente y a veces mi prédica hace que le caiga mal a la gente. Me acuerdo que un comentario cuando estuve en la otra iglesia sirviendo,
decía, ya se fue el que nos retaba todos los domingos. O sea, no era mi intención retar, no era mi intención incomodar a la gente, pero obviamente cuando predicamos la palabra de Dios, nos incomoda, nos confronta. Dice, Pablo le advierte a Timoteo para que se cuide de hombres que tienen apariencia de piedad, pero en la práctica niega la eficacia de la fe. Eso lo pueden encontrar ahí en 2 Timoteo 3. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de esos hombres que aparentan, pero en la práctica niega la eficacia de la fe. En otras palabras, la verdadera fe hace algo. La verdadera fe se ve, se evidencia con obras. Y hermano, la piedad o la fe que no produce nada es peligrosa. Es una trampa. Porque es altamente engañosa para la persona que la posee. Entonces, la pregunta que podemos hacernos, ¿cómo puedo saber si solo soy una higuera con una linda apariencia? ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, cuando lo que profeso con mi boca no es realidad en la vida práctica. No estoy hablando de una forma perfecta. Somos personas que su obediencia todavía es imperfecta. Juan el Bautista dijo a los judíos, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no digan en su corazón, a Abraham le tenemos por padre y eso es suficiente. Nosotros podemos decir, no digan, yo soy parte de una iglesia, me voy todos los domingos. No. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren en su conducta, decía Juan el Bautista, a los mismos líderes religiosos de su época. Es decir, un cambio de conducta, un alejamiento constante de todo lo pecaminoso. Una de las características más seguras que una persona es genuina en su fe es que esa persona lucha contra su pecado. ¿Tú luchas contra tu pecado? ¿A ti te cuesta la vida cristiana? Es buena señal, si es así. Su pecado le duele, su pecado le entristece. Por ejemplo, ¿tú resistes a esa tendencia de tu corazón de buscar satisfacción fuera de Dios? ¿Tú resistes a esa tendencia? ¿Cuál es nuestra tendencia siempre? Yo me sorprendo de mis hijos, cómo ellos evidencian esa tendencia pecaminosa de nuestro corazón. Yo les pongo Super Libro, que es un programa espectacular para niños. Se aburren. Pero les pongo Spider-Man y ahí están 100% atentos. Hermano, esa es la tendencia de nuestro corazón. La tendencia de nuestro corazón es alejarnos. ¿Tú luchas contra eso? No quiero leer la Biblia, pero lo leo de todas formas. No quiero orar, pero oro de todas formas. Eso es luchar contra esa tendencia. No quiero escuchar una hora de prédica, pero de todas formas lo hago porque yo lucho en contra de eso, de mi tendencia. Solo mirar algunos episodios de investigaciones policiales que me gusta. Y a veces sin darme cuenta ya miré 1 hora y media. Y no me forzó. Pero ¿cómo me forza a leer media hora? ¿Cómo me forza a escuchar una prédica de 45 minutos? Esa es la tendencia de nuestro corazón, hermanos. Contra eso tenemos que luchar. ¿Cuántos de ustedes ceden a esa tendencia todos los domingos? ¿O luchan? Yo sé que... ¿Cuál es la tendencia? Quedarnos un domingo a descansar, a hacer cualquier otra cosa, no nos forza. ¿Tú luchas contra eso, mi hermano?
¿Tú te resistes a esa tendencia? ¿Tú aceptas con humildad que otros te corrijan? ¿O eres de los que viven a la defensiva, justificando todo y que construye su propia versión del cristianismo para que se ajuste a sus gustos? Hermanos, este es un peligro latente en nuestra vida. Como no me gusta el cristianismo bíblico, yo hago mi propia versión y me ajusto a esa versión, entonces, para calmar mi conciencia. Hay muchísima gente en esa condición. Pero es un cristianismo que la Biblia no aprueba y no enseña. Créeme, vuelvo a repetir, no es placentero ni siquiera para mí hacerme estas preguntas y hacerla a la congregación también. Pero son algunas de las preguntas que debemos hacernos sinceramente para sacar un diagnóstico certero de nuestro propio corazón. Si le mientes al doctor en cuanto a tu problema, él no va a poder sacar un diagnóstico y no te va a poder medicar. Si nosotros no somos sinceros, si no nos hacemos preguntas serias en cuanto a nuestra fe, no podemos corregir nuestro rumbo y no podremos crecer en la fe. Esto es doloroso, pero es sabio hacer. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, ahí en 2 Corintios 13:5, Corintios era una de esas iglesias más conflictivas que existían. Pablo termina diciéndoles, yo me imagino a Pablo después de todo lo que vio en Corintio, todo lo que vio en Corintio, en esa iglesia, yo me imagino a Pablo y el Espíritu Santo inspira estas palabras. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Después de todo lo que Pablo vio, seguro Pablo dijo, esta gente es cristiana. O sea, esta gente se convirtió realmente. Le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Es una responsabilidad que desde el púlpito yo les estoy tirando a ustedes. No soy yo el que les tiene que probar. Dice Pablo, pruébense ustedes mismos, pónganse a prueba, pongan su fe a prueba, háganse preguntas, pregúntenle a otros cómo les ve. Si hay una diferencia de antes y después. Es lo que Pablo le está diciendo a los de Corintios, la iglesia de Corintios. Pablo no está enseñando que la salvación se puede perder. No. Pablo solamente está diciendo, analícense. Pablo está diciendo, desconfíen en ustedes. Si alguno no muestra evidencia de lo que profesa, no hay razón para creer que es salvo. Y tienen que arrepentirse. Y el Evangelio nos invita al arrepentimiento. Leamos los últimos versos. Esto nos lleva a la última escena titulada La airada reacción de los líderes religiosos. Versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y se arrepintieron. Ahora, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ellos tenían miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de perder su negocio ahí en el templo. Para ellos no fue grave la denuncia de Jesús. No, eso. No, nosotros no. Lo que a nosotros nos preocupa ahora es que podemos perder este negocio. ¿Cómo reaccionaron a la reprensión de Jesús? ¿Cómo reaccionó esta gente una vez que Jesús expuso el pecado de ellos y les dice, este es el problema de ustedes? ¿Cómo reaccionaron ellos?
No reaccionaron arrepentidos por convertir el templo en un mercado, que era gravísimo. No se arrepintieron de eso. Ellos reaccionaron ¿cómo? Con deseos de matar a Jesús. Pero ¿cómo es que nos puede decir estas verdades? Somos los elegidos de Dios, somos la nación elegida. ¿Cómo te atreves a exponer nuestro pecado? Reaccionaron con deseos de matarlo y con miedo, dice, por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. Y esto, para terminar, hermanos, cuando el Señor te confronta con tus pecados, con mis pecados, cuando el Señor nos confronta con nuestra apatía, con nuestra falta de pasión, compromiso a su amor y a su iglesia, solo tenemos dos formas de reaccionar. Cuando el Señor nos confronta, solo tenemos dos formas de reaccionar. O nos arrepentimos, o bajamos la cabeza y decir, sí, tienes razón, Señor, estoy así. O nos ponemos más duros. Solamente hay dos opciones. No hay una tercera opción. No hay un término medio. O te arrepientes o te vuelves más duro. Y es lo que pasó con Israel. Es lo que pasó con estos sacerdotes. Ni el Hijo de Dios, ni la predicación del Hijo de Dios pudo con el corazón de ellos. Mis queridos hermanos, al analizar nuestro propio corazón, no olvidemos del Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio, hermano? Jesús dice, todos aquellos que vienen a mí, no le echo fuera. Todos aquellos que se arrepienten son bienvenidos. La salvación sigue siendo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo en Cristo. Pero mis hermanos, no nos engañemos, no caigamos en el engaño de creer que tenemos vida eterna cuando no hay evidencia de eso en nuestras vidas. Por eso es que necesitamos vivir en comunidad, porque lo que yo no veo, otros pueden ver en mí, y otros me pueden llamar la atención, y yo puedo hacer lo mismo con el otro. Cuando vivimos una vida, ¿cómo se dice?, solitaria, como cristiano, es muy difícil corregir pecados en nuestra vida, porque nosotros mismos no tenemos la capacidad de ver muchas cosas en nosotros. Otros tienen que ver. Que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude. Yo me desperté hoy pensando, Señor, hay cosas que yo no quiero decir. Y no me da placer decirlo. Pero no fui llamado a caerle bien a la gente. Ni Jesús le cayó bien a la gente. Mailache, como se dice en guaraní. Vamos a ponernos en pie, hermano. Vamos a orar. Agacha tu cabeza y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos hemos mirado, Señor, en el espejo de tu palabra en esta mañana. Y es doloroso confrontarnos a veces con nuestra propia imagen y descubrir que tenemos un montón de fallas, un montón de hábitos pecaminosos que corregir. Señor, ayúdanos. Somos tu iglesia y fuimos salvos por gracia. Eso no está en duda, eso no está
en cuestionamiento. Pero Señor, enséñanos y haznos entender que la verdadera fe obra, la verdadera fe se compromete, la verdadera fe se apasiona, la verdadera fe fructifica. Ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos ser una iglesia, aunque pequeña, donde tu carácter brille, tu voz se pueda escuchar, tu carácter se manifieste. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, Señor. Por eso acudimos a tu gracia. Queremos arrepentirnos. No queremos reaccionar como los sacerdotes que reaccionaron queriendo matarte con miedo y reaccionaron con dureza de corazón. Bendecimos tu nombre y bendecimos a nuestros hermanos presentes en esta mañana. Bendícelos, háblales durante la semana. Tú haces el querer y el hacer por tu buena voluntad en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.